Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por este compartir. Como ven, pues yo soy colombiana, hermana de estas naciones tan cercanas, pero lógicamente la charla anterior que se dio, pues para mí fue una riqueza de conocer toda esta realidad ecuatoriana que desconocía. Pues fue una riqueza poder verla. Entonces, muchas gracias, David. Y como ven, pues yo también soy javeriana, y aquí habían varios javerianos. Pero para ser sincera, yo ya me jubilé de la javeriana. Ahora estoy trabajando en otra universidad, ya por horas, o sea, un poquito, ya tengo un trabajo mucho más disperso en muchas cosas, pero pues también es rico, porque ya llevaba muchísimos años trabajando en la javeriana, o sea que soy la más javeriana de todos los javerianos aquí. Y ahora trabajo en una universidad también de teología, que tiene facultad de teología, que se llama Fundación Universitaria San Alfonso, que es de los Padres Redentoristas. Bueno, el tema que en esta noche nos convoca, pues es la cultura del descarte versus cultura de la vida. En el programa creo que se ponía así y se decía acoger, proteger, promover e integrar. Realmente, porque esta frase de cultura del descarte, pues como que la tenemos tan presente en este momento, porque ha sido el Papa Francisco quien la ha utilizado mucho, y él dice que la cultura del descarte antepone el consumir y el tirar al reducir o utilizar, porque solo se busca el confort y el placer inmediato, potenciado por la publicidad y el consumismo. Las consecuencias de este estilo de vida pues afectan profundamente la creación, y ya todos estamos palpando las consecuencias de este cambio climático, que entre otras razones, pero la mayor razón es esta, pues utilizar la tierra, utilizar la naturaleza sin ninguna prudencia, explotarla, y pues esto nos está cobrando las consecuencias de tal situación. Pero lo grave que el Papa también dice, fuera de esta realidad climática, es que esta cultura del descarte se manifiesta también en cuando consideramos a los seres humanos también bienes de consumo que se pueden tirar, que pueden estar esclavizados, excluidos, sometidos, que no creemos que son seres humanos. Entonces aquí es cuando el Papa Francisco pues lanza como este grito fuerte de decir: ¿qué estamos haciendo con la dignidad humana? Que ahora no solamente descartamos cosas, sino que descartamos a los seres humanos. Bueno, yo en esta charla quiero intentar trabajar 3 puntos. El primer punto, voy a hacer una pequeña referencia al término cultura. En el segundo voy a hablar un poquito, profundizando más esto que ya acabé de decir, de la cultura del descarte. Voy a dar, a proponer un poco, pues bueno, las raíces de esta cultura del descarte, dónde están y quiénes son estos descartados. Y luego en el tercer punto, pues quiero detenerme en versus cultura del descarte, ¿qué? Cultura de la vida, cultura del encuentro, que es lo que propiamente el Papa Francisco dice, donde se nos invita a reconocer, tener compasión, hacerse prójimo, cuidar. Y bueno, luego el mismo Papa Francisco nos da como algunas afirmaciones fundamentales que, de no cumplirse, pues es muy difícil que esta cultura del descarte la podamos superar. Entonces, primer punto, solamente quiero hacer una pequeña referencia al término cultura. ¿Qué es la palabra cultura? La cultura es el conjunto de significados y valores que informan la vida de un pueblo. O sea, es la manera como los de una nación, los de un grupo humano, parece que nos entendemos con mucha facilidad. Miren que últimamente yo he tenido que dar charlas a Ecuador, a Perú, y ustedes saludan buenas noches con todos o buenos días con todos. En Colombia nosotros no decimos así. Yo he aprendido en estos últimos días que he dado unas charlas esta expresión con todos. Nunca la había oído, para ser sincera, pues solo en estas charlas que he dado últimamente. Entonces, eso es propio de la cultura ecuatoriana, peruana y de pronto otros países. Pero en Colombia sí no se dice. Aquí nosotros decimos buenas noches para todos o buenas noches simplemente. Bueno, este es un ejemplo.
La cultura son aquellas como esos valores y esos significados que cada grupo humano tiene y con los cuales nos reconocemos profundamente. Comida, fiestas, dichos, costumbres, etcétera. Ahora bien, tenemos que hacer una especificación. Casi siempre el mundo occidental nos hemos manejado por una noción clásica de cultura. Y esta noción clásica de cultura se ha identificado con la cultura occidental, la cultura blanca, la cultura europea, la cultura ilustrada. Y entonces nosotros decimos que una persona es no culta cuando no cumple con esos requisitos. Entonces, por eso, pues bueno, es que usted es un ignorante porque usted no tiene un título de X o de Y. Esa ha sido la noción clásica, pero ya ustedes en esta charla que acaba de pasar hablaron bastante de eso. El mundo ha cambiado y aunque uno diga yo soy conservador, el mundo va más rápido que lo que uno dice yo soy conservador. Realmente vivimos en una sociedad que está cambiando y la iglesia no ha sido ajena a eso. Y la iglesia ha reconocido que tiene que caminar al ritmo de los cambios. Explícitamente lo hizo en el Vaticano II. Vaticano II hace 60 años más, ya casi, intentó actualizarse. La palabra que utilizó Vaticano II fue ayornamiento, que quiere decir actualización. La iglesia se dio cuenta que no podía seguir de espaldas al mundo, que tenía que dialogar con el mundo, porque hasta ese momento la iglesia condenaba absolutamente todo lo que no le cuajaba con su manera de ver, de sentir, etc. Con Vaticano II la iglesia se abrió, cambió, realmente empezó a dialogar con el mundo y los grandes documentos del Vaticano II, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Sacrosanctum, la liturgia, la Sagrada Liturgia y la Dei Verbum, y todos, pero estos 4 que son las 4 constituciones, son este esfuerzo inmenso por la iglesia abrirse al mundo y caminar al ritmo del mundo. Ahora bien, tenemos que reconocer una cosa, aunque Vaticano II quiso hacer eso, hay una porción de nuestra iglesia que le ha entrado miedo, que no quiere caminar, que mira para atrás en vez de mirar para adelante. A eso es lo que últimamente se le llamaba invierno eclesial. Este grupo grande de personas, de grupos, de comunidades, de visiones de iglesia, que parece que no quieren asumir el Vaticano II y entonces están retrasando el paso. Por eso al Papa Francisco se le conoce como el Papa de la primavera eclesial, porque ¿qué es lo que él quiere y está haciendo todo lo que puede para volver a conectar con aquella experiencia de Vaticano II? Y esa experiencia era de caminar, no de detenerse y de defenderse de todo. Entonces, Francisco ha conectado con Vaticano II, ha conectado con el caminar de la Iglesia latinoamericana manifestada en las conferencias de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, y está queriendo decir, por favor, iglesia, en vez de estar mirando para atrás, miremos para adelante. Por eso se le llama el Papa de la Primavera. Cuando uno se pregunta por qué los jóvenes, muchos jóvenes, porque puede que aquí haya algunos jóvenes haciendo el curso, pero hay muchos jóvenes que no están en la iglesia. Y uno se pregunta qué está pasando con los jóvenes que ya no quieren participar de la iglesia. Bueno, hay muchas causas, pero entre una de las causas, y a eso hay que ponerle atención, es que si nosotros no somos una iglesia en camino, capaz de dialogar con lo que está pasando en nuestra historia, pues los jóvenes se van a otro lado, porque si hay una característica de la juventud, es que la juventud camina. Pues siempre hay jóvenes que no quieren caminar, que se quedan parados, que bueno, pero como norma, la juventud es una etapa de búsqueda, de querer tener experiencias, de caminar, de no contentarse con lo conocido, sino conocer cosas nuevas. ¿No será que la iglesia, por estar a veces esa porción de iglesia que se afana en quedarse como atrás, no será que es una de las causas para que los jóvenes no quieran estar con toda su capacidad en la vivencia eclesial? Bueno, ahí les dejo esa reflexión.
Con todo esto, ¿yo qué quiero decir? Que entre todos esos cambios está la de la pluralidad cultural, pluralidad religiosa. Entonces, esa noción clásica de cultura que dije antes, que parecía que todos teníamos que ser ilustrados y todos con los valores europeos, porque fuimos conquistados por España y otros países, pues por Portugal, pero entonces parece que teníamos que seguir con esa norma y nuestras culturas indígenas las rechazamos, las infravaloramos, las lenguas indígenas hasta se suprimieron en un momento de la historia, no, que ellos no aprendan esa lengua, que aprendan solamente castellano. Bueno, todo eso ha ido cambiando y hoy en día hablamos de la noción empírica de cultura y eso quiere decir aceptación de la riqueza cultural que tenemos. Los pueblos somos distintos y todos tenemos riqueza cultural. Y nuestros pueblos indígenas tienen mucha riqueza cultural. Qué pesar que a veces no lo valoramos suficientemente. Como dije antes, no valoramos esa lengua, no valoramos sus vestidos, no valoramos sus costumbres. Creemos que todo es hechicería. Eso pasó en el Sínodo de Amazonía. La gente fue a Roma a estar en la reunión del sínodo y llevó sus imágenes, las que ellos entienden. Y por la noche, aquellos que quieren devolverse y no vivir Vaticano II, sacaron esas imágenes de la iglesia y las tiraron al río. Por supuesto, el Papa no está de acuerdo con eso. Por supuesto, la iglesia que camina no está de acuerdo con eso, porque el respeto a la pluralidad cultural es muy importante. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué dije todo esto si estamos hablando de la cultura del descarte? Porque cuando nosotros no tenemos una noción empírica de cultura, o dicho de otra manera, una aceptación de la pluralidad cultural, descartamos a demasiadas personas, a demasiados pueblos, a demasiadas realidades. Entonces tenemos que abrir nuestra mente. La pluralidad cultural es una riqueza, la pluralidad religiosa es una riqueza. Por supuesto, siempre tenemos que discernir. Todas las culturas necesitan purificarse continuamente, porque en esas culturas hay antivalores. Entonces tenemos que purificarlas. Pero todas las culturas tienen valores y esos valores tenemos que reconocerlos, aunque no sean los nuestros, porque no somos de esta cultura indígena, no somos de este país, no somos de lengua portuguesa, somos de lengua tal. Somos diferentes, pero tenemos muchos valores que tenemos que reconocer, valorar y apoyar. Bueno, ¿qué pasa con la cultura del descarte? Que precisamente por esa noción o por esa incapacidad de abrirnos y de mirar la diferencia y de entender la diferencia. Y cuando esa diferencia es una diferencia que lleva al ser humano a no tener vida plena, estos son los descartados, a no tener las condiciones básicas de vida, cuando no somos capaces de mirar eso, pasamos de largo y fomentamos esta cultura del descarte. Ahora, especialmente la cultura del descarte a la que se refiere el Papa Francisco es esta multitud de pobres, excluidos, marginados, sin posibilidades de futuro. Ahora, ¿cuál es la raíz de esta cultura del descarte? Pues por una parte nuestra incapacidad de mirar al otro, pero realmente a nivel estructural hay una raíz muy fuerte en esta cultura del descarte y es el liberalismo económico. De eso se hablaba también antes un poco, pues no se entró a lo de la economía, pero se hicieron preguntas. Realmente los sistemas que nos rigen ahora y que parece que son los aceptados culturalmente, son los sistemas neoliberales. Estos sistemas neoliberales o liberales o capitalistas, pues tienen sus orígenes por allá en el siglo XVIII y de alguna manera uno de los padres de este liberalismo capitalista es Adam Smith. Para él, cuando uno lee sus escritos, él lo que va a proponer es que el motor que nos mueve a los seres humanos es el egoísmo, es el querer tener más. Y entonces él propone que en la medida que todos quieren tener más, que entonces la economía va a crecer. Y porque va a crecer la economía, entonces de alguna forma los pobres se van a beneficiar. Bueno, el Papa Francisco en la Evangelio Gaudium, número 54, dice
En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame. Derrame quiere decir eso, ¿no? Que Adam Smith y luego los liberalistas, los liberalismos económicos que han seguido, proponen que como se produce mucha riqueza, que esa riqueza le va a caer a los pobres. Entonces el Papa, ¿qué dice? Algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. O sea, el Papa Francisco, con todas las letras, denuncia que este sistema neoliberal capitalista, que se nos vende como el único sistema posible, que es el que nos va a sacar de la pobreza a nuestros pueblos, el Papa dice con todas las letras, esto es ingenuo, nunca se ha cumplido. Nuestros pueblos, marcados por el liberalismo, cada día son más pobres. Pues yo no puedo hablar de Ecuador, pero en mi patria Colombia, cuando entró el neoliberalismo, el presidente Gaviria decía, bienvenidos al futuro. Todavía estamos esperando ese futuro. El futuro en Colombia cada vez es de mayor pobreza, de mayor inequidad, de mayor exclusión. Bueno, pues ahí hay una cosa para pensar seriamente. Lo que pasa es que nos garantizan por todo lado que ese sistema económico es el que científicamente vale la pena seguir. Yo leí algunos documentos preparando esta reflexión con ustedes y algunos economistas críticos decían, en las facultades de economía, esto es lo que nos enseñan, que este es el único sistema posible, pero no tienen en cuenta y les parece que todas aquellas economías solidarias, pequeñas, de trueque, de otro tipo de economía, que eso no tiene sentido, que eso no es científico, que eso hay que descartarlo. Y sin embargo, cuando uno se pone a ver cómo sobreviven nuestros pueblos más pobres, cómo sobrevivieron las mujeres en esta pandemia que perdieron tanto sus trabajos, con esos mecanismos de la economía solidaria, se pusieron a vender la arepita, el juguito, o sea, esos micro empresitas son las que muchas veces mantienen la vida de nuestros pueblos. Pero claro, son tan pequeñas que no les damos importancia. Lo que interesa es ese sistema económico mundial. El Papa Francisco sigue diciendo en el Evangelio Gaudium, esa economía mata, la economía capitalista neoliberal. Por eso hay que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Hoy todo está dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Bueno, antes David decía que al Papa Juan XXIII lo habían llamado de comunista. Bueno, cuando la gente lee Evangelio Gaudium, pues también llaman al Papa Francisco de comunista. No, esto no es comunismo, esto es capacidad de criticar el sistema económico imperante y exigencia profunda de que busquemos otros sistemas económicos alternativos. No nos resignemos a que los pobres tienen que seguir muriendo porque es que este es el único sistema económico posible. Por eso el Papa ha fomentado un encuentro de economistas jóvenes, pero por la pandemia creo que se paró, luego como que se hizo de manera virtual, no he seguido mucho la onda de eso, pero el Papa Francisco verdaderamente está muy preocupado y quiere poner mucho empeño en que seamos capaces de pensar otra economía posible. Bueno, ¿y por qué esta urgencia? Porque realmente, ¿quiénes son los descartados? Pues los descartados, si seguimos las conferencias episcopales latinoamericanas de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo y de Aparecida, los rostros de los descartados, pues las otras conferencias no utilizaron la palabra descartados, esta palabra es pues más de Aparecida y del Papa Francisco.
el Papa Francisco estuvo en Aparecida, por eso él mantiene esta continuidad con esta conferencia de Aparecida que fue en el 2007. Pero de todas maneras, ya desde Medellín, que fue en el 68, los obispos reunidos en esa conferencia decían, pues así quedó en el documento, un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Nos estáis ahora escuchando en silencio, pero oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento. O sea, la conferencia de Medellín se dio cuenta de esa inequidad que se vive en nuestro continente latinoamericano. La conferencia de Puebla en 1979 lo dice mucho más interpelante. Vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. O sea, esas conferencias, esas reuniones de obispos del 68, del 79, interpelan profundamente a la iglesia y a todos los católicos. La iglesia no es la jerarquía, la iglesia somos todos los creyentes. ¿Cómo es posible que nosotros, que nos gloriamos de ser un continente católico, sea en estos continentes donde se dé la mayor desigualdad social, donde haya más descartados, si usamos ya estas palabras que usa el Papa Francisco ahora? ¿Qué tuvo Puebla como un plus al considerar esta realidad de la pobreza? Que Puebla y Medellín también de alguna manera denunció, es que la pobreza no es solamente porque es que la gente es vaga, porque la gente no quiere trabajar. Por supuesto, siempre hay vagos, siempre hay gente que no quiere trabajar. Pero lo que dijeron estos documentos fue, es que la pobreza no es algo casual, sino que es producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas que impiden que las personas puedan salir adelante. Ahora, para nuestro ser cristiano, la mayor interpelación que nos hacen estas conferencias es que estos pobres no son simplemente pobres, son el rostro de Cristo sufriente. Esa interpelación es muy fuerte y para eso pues nos podemos remitir al Evangelio, ¿no? Mateo 25. ¿Cuándo? ¿Por qué puedes pasar a compartir con el Padre pues en la vida eterna? Porque me viste hambriento y me diste de comer, porque me viste desnudo y me vestiste, porque cada vez que hiciste algo con uno de estos más pequeños, lo hiciste conmigo. ¿Realmente los cristianos nos creemos eso con todas las letras? Por supuesto, todos hacemos alguna caridad, pero la hacemos con aquellos que nos gustan, aquella pobrecita de la esquina, aquella señora de no sé dónde. Pero ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo la migración venezolana especialmente, no, con un migrante venezolano no. O sea, ellos empiezan a ser los descartados. Cuando de Ecuador vienen a Colombia, con un migrante ecuatoriano, no. Cuando Colombia va a Ecuador, no, esos son migrantes, ¿a qué vienen a este país? ¿Qué hacen aquí robándonos nuestros trabajos, etcétera, etcétera? Bueno, ahí viene la pregunta fuerte. ¿Esos descartados quiénes son? Y esos descartados son absolutamente todos, los que son excluidos, los que son desposeídos, los que pasan hambre, los que no tienen tierra, los que no pueden tener patria y por eso tienen que emigrar a otro lugar, los que no han tenido educación, los que son rechazados por su condición sexual, los que son rechazados por ser mujer indígena, por ser mujer negra, por ser obrero, por ser campesino, por no saber español y solamente saber la lengua originaria, por no vestirse al estilo occidental, pero vestirse con sus trajes típicos. Bueno, pues todos esos en nuestra conciencia occidental son muchas veces los descartados. Sin embargo, luego la conferencia de Santo Domingo y la conferencia de Aparecida, que de alguna manera van como agrandando el número de descartados, porque van tomando conciencia de que la pobreza no solamente es el pobre al que le ayudo con la caridad, sino son todas estas que acabo de decir. El enfermo de VIH, cuando empezó esa enfermedad, a estos enfermos que se les
retiraba, o sea, se creían que eran unos contagiosos totales. Y miren que ahí no teníamos la COVID, que esta COVID sí que ha sido contagiosa, para decir la verdad. Pero en ese momento, yo recuerdo cuando aquí se hicieron las primeras casas para atender a enfermos de SIDA, la gente del barrio le tiraba piedras a la casa. Váyanse de aquí, no los queremos tener. Bueno, esos son los descartados. Hoy en día la gente, pues esa enfermedad se ha podido controlar con los medicamentos, lógicamente, y a veces ya uno no sabe que tienen SIDA. Bueno, se ha como bajado ese rechazo en según qué ambientes, en muchos otros se sigue rechazando, pero hoy en día se rechazan también muchos otros. Con la COVID tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque como ha sido una enfermedad que nos ha hecho retirarnos de los demás y con razón, porque tenemos una enfermedad, es una cosa contagiosa, ahora tenemos que tener cuidado para que esa distancia física que nos ha tocado vivir no nos haga olvidar la necesidad del abrazo, del encuentro, del podernos mirar cara a cara. Hoy en día con estos tapabocas ha sido muy difícil, uno a veces no conoce a la gente que está por allá. Pero bueno, ahí es donde toca ver cuál es el bien más importante en este momento. Y en este momento lo más importante es el bien de la salud. Entonces tenemos que tener eso, pero tenemos que estar atentos para cuando se logre controlar esta pandemia, volvamos a recuperar esa mirada, ese abrazo, esa sonrisa, ese poder estar juntos. Bueno, la conferencia de Aparecida pues también habló de todos estos rostros y ya sabemos que el Papa Francisco en sus documentos ha hablado de los descartados y especialmente en la última encíclica, Fratelli Tutti, el Papa vuelve a hablar de esta cultura del descarte y dice lo siguiente: partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres, discapacitadas, si todavía no son útiles o ya no sirven. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Y en la Fratelli Tutti el Papa le da mucha fuerza a los migrantes, por eso el ejemplo que puse antes de la migración, pues el Papa lo tiene entre ceja y ceja, porque ha sido una realidad total. En Europa, todos los migrantes de África que llegan a las costas italianas y que se mueren en el camino, y nosotros en América Latina, pues siempre ha existido la migración, pero en estos últimos años se ha acentuado con tanta fuerza y con nombre propio, y a ese nombre propio lo rechazamos porque es de tal lugar, porque es de tal país, etc. En nuestra tradición latinoamericana, nosotros, ante esta realidad de pobreza que se ha denunciado en todas las conferencias episcopales, pues se ha dicho la opción preferencial por los pobres. El Papa Benedicto XVI dijo, la opción preferencial por los pobres es implícita, intrínseca a la fe cristológica. O sea, quien cree en Cristo no puede dejar de hacer la opción preferencial por los pobres, porque es que Cristo se revela en el hermano y preferentemente en los pobres, en los más necesitados. Bueno, junto a todo este descarte de los seres humanos, como ya lo dije al inicio, pues está el descarte de la creación, y el Papa en la Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, hace esta relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, y cómo también descartamos tanto, pues la creación, no la cuidamos, etcétera. Miren que me voy a atrever a decir una cosita. Ustedes ahora estaban revisando las respuestas a lo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando fue a visitarlos a una región de Ecuador. El Papa habló de la dignidad humana, algo así. En una de las preguntas yo vi que decía dignidad humana y otra de las respuestas era el cuidado de la casa común. La respuesta correcta era dignidad humana porque el Papa no habló en ese momento del cuidado de la casa común. Si eso se hablara hoy, si fuera el Papa Francisco que fuera a dar un discurso, seguramente que el Papa Francisco hablaría del cuidado de la casa común, porque es que nuestra conciencia ha ido creciendo, y eso es lo que dije desde el principio. Por favor, vivamos un cristianismo capaz de asumir los nuevos desafíos del presente, y un desafío innegociable hoy
es el cuidado de la casa común. Entonces ahora cuando habla el Papa Francisco y cualquier otra persona que quiera de verdad caminar al ritmo de los tiempos, tiene que hablar de la dignidad humana, pero también de este cuidado de la casa común. O sea, y no porque Juan Pablo II haya sido mal que no haya hablado de eso, es que en ese tiempo no teníamos esa conciencia tan clara. Hoy en día la tenemos súper clara. Bueno, ya voy a ir redondeando porque esta charla es compartida con mi otro colega, pero quiero decir el tercer punto, que pues les dije que íbamos a hablar 3 puntos. Bueno, ante esta realidad de la cultura del descarte, ¿qué propone el Papa Francisco? Pues la cultura del encuentro, la cultura de la vida. Y en la Fratelli Tutti, el Papa, pues como tal vez ustedes ya lo han oído, y si no lo han oído, pues les invito a leer la Fratelli Tutti, el Papa propone la parábola del buen samaritano como la manera de no pasar de largo de esta realidad que vivimos y poder responder a ella. Y con base en esa parábola, entonces el Papa dice 4 palabras. Reconocer es lo primero, reconocer que vivimos con descartados a nuestro lado y que tal vez nosotros somos los que los descartamos, porque hablamos mal de ellos, porque ni los miramos, nunca vamos por la calle donde ellos están. Si podemos pasar por otro lado, mejor. Hay gente que vive en condominios tan exclusivos que no se dan cuenta de la pobreza que se da en sus propios países, en su propia ciudad. Hay gente que no necesita tomar el transporte público, entonces nunca se entera lo que se sufre al tomar el transporte público todos los días. Bueno, según qué transporte público, estoy hablando del de Colombia, que es una cosa espantosa. O sea, hay que tener valor para montarse en el transporte público por lo lleno, por lo inseguro, por lo contaminable, por etcétera. Sin embargo, ahí se transportan la mayoría de trabajadores del país. Pero uno si deja de montar ahí, pues uno como que no se entera que hay tanta gente que le toca pasar situaciones tan difíciles. Tendríamos que cambiarlas si ese es el objetivo. Entonces, reconocer estos descartados que hay a nuestro lado. Segundo término, tener compasión, pero ojo con la palabra compasión, porque normalmente la palabra compasión la entendemos como lástima. Ay, pobrecito, bueno, le voy a dar algo porque pobrecito. No, compasión en el Evangelio, en la parábola del buen samaritano, es sentir desde las entrañas que me duela la situación del otro. Como a uno le duele la situación de los que quiere, uno no tiene compasión con la mamá, con el esposo, con el hijo cuando se enferma. Uno lo siente por dentro y por eso hace todo por ayudar cuando esa persona que uno quiere pasa una necesidad. Bueno, pues la situación cristiana es que necesitamos tener esas entrañas de misericordia que tiene Dios mismo, ese tener compasión desde las entrañas frente a estos descartados de la historia. Tercera palabrita, hacerse prójimo. El prójimo no es el que va al lado, es que yo me hago prójimo cuando yo realmente me detengo ante la necesidad del otro, cuando me doy cuenta de la necesidad del otro y me dispongo a remediar la necesidad del otro. Y la cuarta palabrita, cuidar. Ustedes ven que en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano lo lleva a la posada, paga al posadero para que lo cuide hasta que se recupere. Cuidar es hasta el último momento, hasta que por fin la persona se restituye totalmente. No es darle la limosna a la que estamos acostumbrados. Yo paso por la calle, le doy una limosna a este necesitado, pero pues no me ocupo. ¿Y cuál será la vida que le sigue a esa persona? No, eso no es mi problema, él que haga lo que quiera. Yo sigo con mi vida, con mis posibilidades y no me preocupo suficientemente. Por supuesto que mucha gente pasa mucha necesidad y entonces casi que es el descartado que ayuda al descartado. Miren, eso normalmente lo vemos y en esta pandemia ha sido una cosa maravillosa. Realmente los pobres han dado desde su pobreza y hemos podido sobrevivir porque mucha gente, quitándose efectivamente el pan de su boca, ha compartido con otros. Por supuesto, mucha gente no ha podido tener esta posibilidad. Mucha gente, estoy hablando de Colombia, pero supongo que Ecuador no es muy diferente, ya no come 2 veces, porque ya los pobres solo comían 2 veces. Ahora solo comen 1 vez al día y eso, o sea, la situación ha sido muy difícil. Bueno, pues
ser cristiano, sea que tú tengas medios o tengas poquitos, siempre el desafío es cómo aquello que tenemos, mucho o poco, lo compartimos con los demás. Por supuesto que el que tiene mucho tiene la triple responsabilidad, y cuando uno comparte, uno va dejando de tener mucho. Por eso cuando se dice que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, lo que quiere decir es que la persona que de verdad se da cuenta que tiene que compartir, empieza a no ser tan rico. Porque uno empieza a compartir, y si uno comparte se queda sin sus cosas, ¿o no? O sea, si el empresario, no es que vaya a dejar la empresa, pero si de verdad reparte todas las ganancias, no va a poder hacer tantos lujos como a veces tienen nuestros empresarios. Va a tener muchos menos, pero va a tener la alegría del compartir. Ese sería un empresario cristiano. No que tiene que renunciar a la empresa, pero tiene que renunciar a tantos dividendos solo para él. Si lo reparte para que sus empleados tengan mejor salario, él va a tener menos. Entonces, por eso, ser rico y ser cristiano es un poquito difícil, porque quien de verdad se pone en la dinámica del evangelio, comparte lo que tiene. Y entonces, pues tiene mucho menos para tener de sobra. Va a tener mucho, pero para compartir con los demás. Bueno, para finalizar, el Papa Francisco me dio a mí las pautas para poder finalizar esta, bueno, me dio las pautas para hablar todo el tiempo, pero es que el 16 de octubre él se encontró con los movimientos populares. El Papa lleva 4 encuentros con los movimientos populares. Miren, los movimientos populares son aquellos que llamamos de izquierda, que llamamos revolucionarios, que llamamos desestabilizadores. Gracias a esos movimientos populares, los pobres sobreviven. Claro que los movimientos también tienen intereses. Claro que no falta el sindicalista que se sale con la suya y no hace lo que tiene que hacer. Eso pasa en todo grupo. Pero el Papa, de verdad que ha sido, o sea, ahí influye mucho el país del que él viene, la noción de pueblo que maneja, pero bueno, pues nos podemos enriquecer con todo lo que él tiene, que de pronto no es nuestra misma cultura, pero hay que abrir el oído para entender lo que él nos quiere decir. Cuando él habló, pues ha hablado las 4 veces con ellos, se ha como, perdón que yo puse aquí una, ay, y ahora no me calla ya me dice que yo me tengo que callar, no sé si ustedes escucharon un pitico, pero es que yo había puesto ahí un despertador. Ya me callo, Héctor, por favor. El Papa con los movimientos populares les dijo, ustedes tienen que seguir exigiendo techo, tierra y trabajo, las 3 T's, pero en este último discurso que fue el 16 de octubre, el Papa de verdad que hizo algo que es lo que tenemos que hacer los cristianos. Peticiones en nombre de Dios a los laboratorios que liberen las patentes, a los grupos financieros que condonen las deudas de los países, a las grandes corporaciones extractivistas que dejen de destruir los bosques, a las grandes corporaciones alimentarias que no sean monopólicas para que podamos repartir la comida a todos, a los fabricantes y traficantes de armas que dejen esa actividad porque nos estamos matando, a los gigantes de la tecnología que dejen de explotar la fragilidad humana, la vulnerabilidad de las personas, alimentando discursos de odio, a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso de Internet para que los pobres puedan tener educación virtual, a los medios de comunicación que dejen de decir mentiras, que no vivan en la lógica de la posverdad, porque como nosotros oímos los noticieros y nos dan noticias en donde nos hacen creer lo que no es, eso se llama la posverdad, entonces luego estamos en contra de lo que no es verdad. Y el Papa sigue, en nombre de Dios, a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país en cualquier lugar de la tierra. A los gobiernos en general que dejen de vivir para sus intereses y trabajen por el bien común. Y bueno, él termina, es muy lindo ese discurso, ojalá que ustedes lo vieran, está en un video y ya voy a terminar, pero les dice a los de los movimientos populares,
Yo les agradezco porque ustedes nos mantienen los sueños de que podemos vivir en un mundo mejor. Y entonces les pide, no dejen de soñar, no pierdan la capacidad de soñar, porque en la medida que creemos que es posible un mundo justo, un mundo de hermanos, un mundo fraterno, un mundo donde nadie pase hambre, posiblemente se hace realidad. Bueno, con esto yo quiero terminar diciendo, la cultura del descarte es una realidad que estamos viviendo con mucha fuerza. Ojalá que la vivamos con mucho dolor para que desde nuestra fe salga como esa fuerza que nos da la fe para decir no a la cultura del descarte, sí a la cultura del encuentro. Pero esa cultura del encuentro nos invita a soñar que otra economía es posible, que otra organización social es posible, que otra política es posible. Ustedes que están en este curso de líderes para la política, para vivir mejor la política, que la palabra de Dios no se tiene que poner como si fuera para adoctrinar, sino se tiene que vivir para que reconozcamos lo simple de la palabra de Dios. Aquello que hiciste con uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. Bueno, muchas gracias y perdona, Héctor, que me pasé 3 minutos de lo que yo había pensado, pero muchas gracias. Doctora, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias por su profunda reflexión y ahora nos vamos con Héctor. Les recordamos también a los alumnos que están aquí participando que pueden hacer sus preguntas levantando la mano virtual ya cuando tenga el plenario, y también lo invitamos a que puedan prender su cámara también para ir haciendo comunidad. Así que Héctor, te escuchamos. Muchas gracias y muchas gracias a la doctora Consuelo Vélez por esa gran exposición que nos ha dado y que me deja a mí poco por complementar. Yo quisiera compartir algunas reflexiones personales sobre la cultura del descarte, como la plantea el Papa Francisco. Creo yo es lo contrapuesto al concepto de dignidad humana. ¿A qué me refiero? Porque la Iglesia plantea como concepto central de la doctrina social de la Iglesia, que incluso ha servido para ser el concepto central de la idea de los derechos humanos que se plasmó en la Declaración Universal de 1945, como la Iglesia plantea, el concepto de dignidad humana es inadmisible, es irreconciliable con la visión cristiana del mundo, de la sociedad, el hecho de que se pueda instrumentalizar a otro ser humano, el hecho de que alguien valga menos que otro. Esta noción que hoy desde los derechos humanos se promulga el concepto de la igualdad, parte justamente de la idea cristiana de que todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, entonces tenemos un valor infinito en cada uno de nosotros. Cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto es impensable que podamos descartar, menospreciar, dejar atrás a un hijo o a una hija de Dios. La cultura del descarte es un problema moral para la humanidad si partimos de la idea de que todos tenemos una dignidad intrínseca, inviolable, por el solo hecho de ser personas, por el solo hecho de ser humanos. Y esa idea que el Papa Francisco ha transmitido con tanta fuerza y en términos que son tan interpelantes, sobre todo para quienes somos latinoamericanos, porque lo entendemos en nuestro idioma y en nuestros mismos códigos y en nuestra misma manera de expresarse, es una idea que realmente trasciende hoy al mundo cristiano. Yo quisiera detenerme un segundo en esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de la Segunda Guerra Mundial, logra un consenso gracias
justamente esta idea de la dignidad del ser humano que es planteada por Jacques Maritain, filósofo cristiano, que logra reconciliar las distintas posturas que habían sobre el tema y es la base de la declaración. Hoy por hoy, y ya para entrar en la cultura del descarte como tal y en los descartados, estamos yendo a un punto en el que se utiliza el discurso de los derechos humanos por algunos sectores justamente para violar la dignidad humana, desnaturalizando así su razón de ser, no solo moral, sino histórica. Ahora, ¿quiénes son los descartados? En su reciente mensaje a los movimientos sociales de este 16 de octubre, hace pocos días, que mencionaba Consuelo, el Papa Francisco recordaba ese pasaje de Mateo 25, a partir del versículo 31, el Papa le dice, este es el protocolo de la salvación a los movimientos sociales. ¿Qué dijo Jesús? El día del juicio final sentaría a su derecha o pondría a su derecha a las ovejas, a los salvados, y les diría, cito textualmente, venid, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era peregrino y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, dice el Evangelio de Mateo, le responderán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey en respuesta les dirá, en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, el Papa cuando cita este pasaje del Evangelio de Mateo nos recuerda lo que decía tan hermosamente ese gran místico y gran poeta de la lengua castellana que era San Juan de la Cruz. En el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Pero a mí me llama la atención también otro pasaje del Evangelio, ya no sobre el final, sobre el juicio, al final de la historia, sino sobre el principio. ¿A qué me refiero? En el Evangelio de Lucas, cuando narra cómo San Juan Bautista empieza a predicar, llama la atención con su estilo austero, rebelde, su palabra frontal, incisiva, él anuncia que ya viene el reino de los cielos. Y le preguntan entonces los judíos, bueno, viene el reino de los cielos y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? Cito, él les respondió, el que tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene, y el que tenga que comer, haga otro tanto. Algunos publicanos también le hicieron la misma pregunta. A ellos les contestó, no exijan más de lo estipulado. Unos soldados vinieron y le preguntaron también lo mismo a Juan el Bautista. ¿Qué hacemos? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo. A mí me llama la atención, tanto al principio del Evangelio, el precursor Juan el Bautista, como al final del juicio final, la vara con la que se mide al cristiano, más allá de cualquier ideología, es la vara del amor concreto que se hace presente en ayudar al necesitado. Bien lo decía, y con esto termino las citas bíblicas, el apóstol San Juan en su primera carta. En una parte, en el capítulo 3, si alguien vive en la abundancia, dice el apóstol San Juan, y viendo a su hermano en la necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos solamente con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad.
Y en el capítulo 4 dice una de las partes más hermosas del Nuevo Testamento y más esenciales. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? Este es el mandamiento que hemos recibido. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Y he querido citar en estos pasajes del Evangelio porque a veces parece que cuando se dice esto, se está hablando de socialismo, de comunismo. No, esto no está en El Capital de Marx, no está en un libro de Piketty ahora, no, está en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Ahora, si esto es a lo que nos llama la palabra de Dios, ¿cómo lo concretamos al día de hoy? ¿Cuáles son esos descartados hoy por hoy? Hablemos en el Ecuador, en el siglo XXI. Y para entrar a ese tema, una reflexión inicial, ya poniéndonos en las categorías de hoy. Tan anticristiano es defender el aborto como promover la explotación laboral. Esto no es una cuestión de ideologías. Esto es una cuestión de principios que están por encima de esas categorías tan simplistas a veces en las que se reduce el debate político de hoy. Descartado es un niño por nacer al que se le niegue el derecho a vivir. Y tenemos como cristianos que luchar contra la legalización y la práctica del aborto. Por supuesto que sí. En lo personal, yo lo he hecho en el país. Creo que algunos de los que están presentes lo conocen de primera mano. Pero igualmente importante es luchar contra el descarte, por ejemplo, de un trabajador a quien no se le respetan sus derechos laborales. Luchar contra propuestas que pretenden precarizar el trabajo. Otro tema concreto de la cultura del descarte en nuestros tiempos, lo cita el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en el párrafo 19. ¿Qué dice el Papa? Cito: la falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones junto con el abandono de los ancianos a una dolorosa soledad es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Una gran amenaza hoy por hoy a la dignidad humana es el individualismo extremo, ese egoísmo de pensar que todo empieza y termina con nuestro bienestar y sobre todo nuestro bienestar material, lo cual provoca un atentado a los valores de familia que han sido durante siglos el pilar de la civilización. Pensemos, por ejemplo, hoy por hoy, no solo en el aborto, sino en el hecho de que cada vez más se quiere tener menos hijos. ¿Por qué? Porque voy a vivir menos cómodo como padre o como madre si tengo más hijos. Eso implica negarse a la bendición de la familia e implica una especie de suicidio colectivo que estamos viendo, que se ve con más claridad hoy en países europeos que ya tienen problemas demográficos y hasta geopolíticos por la reducción de la natalidad y problemas, por ejemplo, que se generan en los sistemas de seguridad social pensados sobre lo lógico, que es que el trabajador de hoy pueda mantener al jubilado de hoy en una relación más o menos de 1 a 1 o por lo general con muchos más trabajadores que jubilados. Hoy, ¿qué se empieza a ver en países, sobre todo del primer mundo? Ante
el egoísmo de cerrarse a la vida, de poner primero la cultura del descarte por encima de la cultura de la vida, eso rebota como un boomerang contra la propia sociedad y hoy resulta que no hay sistema de seguridad social que aguante cuando los jubilados son muchísimos más que los trabajadores que en el momento están aportando a un sistema. Al revés también, el abandono de los ancianos, de nuestros mayores, que implica un egoísmo a la inversa, olvidarnos de aquellos que nos dieron la vida por privilegiar nuestra comodidad en lo personal, en lo familiar, en lo económico. Otros temas concretos en los que creo yo se expresa la cultura del descarte hoy por hoy en el Ecuador puntualmente son la pobreza. La pobreza no solamente normal que hemos vivido, lamentablemente en el Ecuador, una pobreza estructural, sino una pobreza agravada por la pandemia, por la crisis del COVID-19. En el último año en el Ecuador tenemos prácticamente 450,000, óiganme bien, 450,000 nuevas personas que han entrado a la pobreza en el Ecuador, en un país de 17 millones de habitantes. Esa es una tragedia social que nos debe llevar a la acción. Pero hay además otro tipo de pobreza de la que alerta el Papa Francisco, que es la pobreza en el contexto de la realidad moderna. Hoy, no tener acceso a Internet, por ejemplo, también es ser pobre. Y pongámoslo en un ejemplo concreto en la pandemia que hemos vivido. ¿Cuántos cientos de miles de niños en nuestro país no se han quedado sin poder estudiar por el solo hecho de no poder conectarse a Internet o de no tener un dispositivo electrónico en su hogar? ¿Y cuál va a ser el efecto de la falta de educación de esos niños, de esos jóvenes en el corto y en el largo plazo en nuestra sociedad? Descartados son nuestros niños hoy, que en el 30% sufren de desnutrición crónica en el Ecuador, una de las tasas de desnutrición más altas de toda América Latina. Y un tema también fundamental que lo estamos viviendo en este momento con mucha crudeza en nuestro país, el problema de las drogas en el Ecuador, que tiene dos facetas. Por un lado, el problema del consumo, debido a mi juicio a una política equivocada en materia de drogas. ¿Cuántos chicos en este momento no tienen la posibilidad de acceder a un centro de rehabilitación porque no hay una política pública suficiente de rehabilitación y viven un infierno? Ellos, sus familias, ¿cuántos no se ven empujados hacia la delincuencia en estos momentos? Y por supuesto la otra cara del problema, que es el crimen organizado detrás del narcotráfico, que cada vez ha ganado más terreno en el Ecuador. Ahora, para abordar estos problemas, ¿qué nos dice el Papa? Y lo menciona en la Fratelli Tutti y en su reciente mensaje el 16 de octubre a los movimientos sociales. Me llamó la atención que el Papa dirige unas palabras a los políticos. Le dice a los políticos: tienen que actuar mirando a la gente. Si algo caracteriza a Jesús en el Evangelio es que muchas veces alguien le pedía ayuda, a veces los mismos apóstoles querían sacarlo del camino, les decían: no hagas bulla, y Jesús se acercaba, miraba, estaba atento, les decía, le jalaba las orejas a los apóstoles y se acercaba al necesitado. Pero para eso hay que estar atento, para eso hay que mirar, y ahí hay que hacer un llamado a toda la clase política, y no solo a quienes son actores de la política, sino también a los analistas de la política, al periodismo político, que muchas veces se concentra en
debate desde la élite y se olvida de lo que hemos estado hablando aquí. Pongamos un ejemplo, el problema de las drogas, que quien conoce la situación de las calles en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, sabe que este es un problema de hace años, pero hace años no está en los titulares de los medios de comunicación. Hace años no está en la primera línea de todos los discursos de los políticos. ¿Por qué? Porque era un problema de los pobres, entre comillas. Entonces hablemos de la dolarización, nomás hablemos de los problemas parlamentarios, etcétera, etcétera, esos problemas rimbombantes, ojo, que también son importantes, no digo que no, pero se deja de lado este problema que se vivía desde hace mucho tiempo ya en las calles. Pero claro, cuando se descuida la gente, luego esto nos rebota en la cara y miren lo que estamos viviendo el día de hoy. Un problema carcelario con la peor matanza de la historia de nuestro país hace pocos días, con una delincuencia absolutamente desbordada en una de las mayores emergencias de inseguridad de la historia nacional. Y claro, ahí sí llegan los titulares cuando hemos estado mirando demasiado tiempo hacia otro lado y cuando a lo mejor, Dios no quiera, ya es demasiado tarde para revertir ciertos procesos que se han venido dando. Ahora, en esta mirada que debemos tener hacia los descartados para actuar en base a la doctrina cristiana que nos llama a ayudar a quien más lo necesita, es importante tener en cuenta que esta no es una cuestión ideológica. El evangelio no es de izquierda ni de derecha, para empezar, por la sencilla razón de que ni la izquierda ni la derecha existían en la época de Jesús. Y yo conozco a personas muy anticristianas que se dicen de derecha y muy anticristianas que se dicen de izquierda. Y también conozco a personas muy comprometidas con el evangelio en una u otra posición política. Esto no es una cuestión de bandos, si es que hablar de izquierda y derecha tiene algún sentido en general en pleno siglo XXI. Y en esto también quiero rescatar algo que decía el Papa Francisco, y voy cerrando, el 16 de octubre a los movimientos sociales. Él decía, la doctrina social de la Iglesia no ofrece respuestas a los problemas de hoy, ofrece caminos, que no es lo mismo. Las ideologías suelen vendernos respuestas prefabricadas a problemas que a veces todavía ni siquiera existen. ¿Cómo se puede pensar en una solución puramente ideológica a un problema como la pandemia del COVID-19? Es algo que desborda cualquier manual del capitalismo, del socialismo o de cualquier ismo. Lo que sí podemos tener son principios y valores que nos marcan un camino hacia la acción para poder nosotros responder a los problemas de nuestro tiempo y del lugar en que nos ha tocado vivir. Y para ello hay que tener en cuenta, creo yo, dos amenazas importantes el día de hoy. Una es la del estatismo, que tanto lo combatió en su momento el Papa Juan Pablo II en el momento histórico, que le tocó siendo una voz potente contra el comunismo, contra el totalitarismo de una ideología u otra. Porque claro, el colectivismo, el totalitarismo de Estado es incompatible con la doctrina evangélica del amor, porque el amor requiere de personas, el amor requiere de respeto a la dignidad humana. Y cuando se piensa que el Estado resuelve todo eso, ahoga el valor de la persona humana. Pero hoy el Papa Francisco también nos habla, sin que pierda vigencia ese mensaje fuerte de Juan Pablo II, hoy el Papa Francisco nos llama la atención contra el individualismo extremo que ahoga el bien común, que deja de lado a la familia, porque en nombre del bienestar defiende el aborto, en nombre de la libertad defiende la ideología de género, en nombre del capitalismo defiende el abuso al trabajador. Y tenemos que cuidarnos de ambos extremos, del extremo del Estado que asfixia a la persona
pero también del extremo del individualismo que asfixia o que desaparece a la familia y a la comunidad. Y para poder tener una respuesta clara en contra de la cultura del descarte, hay que entender que el descarte, por su naturaleza, cuando hablamos de descartar a otro, ese es un fenómeno que se produce en sociedad. Es un fenómeno que se produce entre varios. Es un problema social que requiere una respuesta social. La respuesta a la cultura del descarte, más allá de las acciones personales que por supuesto debamos tener en nuestro espacio, requiere una acción colectiva y en sociedad las decisiones se toman en la política. Y termino entonces con una reflexión. El Papa Francisco recientemente decía: los políticos tienen que actuar mirando a la gente. Y yo complemento eso diciéndoles a ustedes, a todos nosotros, interpelándonos, para combatir la cultura del descarte, nosotros como ciudadanos tenemos que mirar a la política, porque solamente desde la acción política podemos lograr actuar sobre estos valores, que son al final del día los valores del amor, de la dignidad humana, para transformar la sociedad. Decía el Papa Francisco que no balconiemos en la vida, que no miremos nomás de paso. Tenemos que intervenir para, a partir de las acciones, transformar nuestros sueños compartidos y poder acoger a esos descartados, defendiendo la dignidad humana y luchando juntos por una mejor sociedad. Muchísimas gracias y disculpas porque también me pasé un poquito del tiempo. Vamos con eso a las preguntas.